Estás escuchando Conversamos, un espacio de diálogo de la revista Documentación Social de Cáritas Española. Hola, soy Marina Sánchez Sierra y desde el equipo de estudios de Cáritas Española te damos la bienvenida a Conversamos, el podcast de la revista Documentación Social en el que reflexionamos sobre la realidad que nos rodea. Hoy conversamos con Irene Lebrusan, doctora en Sociología y autora de La vivienda en la vejez, problemas y estrategias para envejecer en sociedad, coordinadora de calidad de vida y sociedades longevas en el Centro Internacional del Envejecimiento, es también docente universitaria. Reflexionamos hoy con ella sobre la importancia de pensar y diseñar nuestras ciudades y los espacios de vida, en particular desde la perspectiva de las personas más frágiles o vulnerables, por un lado los niños, niñas y adolescentes y por otro las personas de edad avanzada o muy avanzada. Nos preguntamos cómo el hábitat o la vivienda influyen en la calidad de vida en distintas etapas vitales. Bienvenida a Conversamos, Irene. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti por estar aquí. Las regiones urbanas ya experimentan un aumento significativo de sus habitantes de edad avanzada a muy avanzada, pero esta tendencia irá más. ¿Cuáles son o van a ser las repercusiones del envejecimiento de la población en la organización de las ciudades? Pues, primero decir que el hecho de que cada vez sean más personas mayores viviendo en los entornos urbanos es un resultado natural, es decir, más personas vivimos en los medios urbanos, más nuestra esperanza de vida es más elevada, con lo cual es un resultado lógico. En este sentido, simplemente resaltar la idea de que no es algo que nos pille por sorpresa, sino que si las ciudades no están preparadas para esta realidad es porque no han querido prestarle atención. Sin duda, el hecho de que vivamos más en general nos está exponiendo ante una serie de retos, de desafíos. Yo nunca lo matizo ni lo marco con la palabra problemas porque no creo que lo sea. Creo que también es una oportunidad. En este sentido, las ciudades tendrán que adecuarse a un perfil de población mucho más amplio, van a convivir generaciones mucho más amplias y con mucha más distancia en edad, y que las ciudades sean capaces de prepararse ante esa realidad significa que serán capaces de poder proporcionar una mejor calidad de vida a las personas de cualquier edad. Las ciudades, los pueblos, los espacios que están preparados para la inclusión de personas mayores, como tú decías al principio, de personas frágiles entendidas como los niños, las personas de edad muy avanzada, pero en realidad cualquiera de nosotros en un momento determinado, es decir, un momento determinado en el que ha sufrido algún tipo de accidente, en el caso de embarazadas en avanzado estado de gestación, tienen otras necesidades espaciales también. Por eso, que preparemos las ciudades para esa población significa que va a estar mejor preparada para las necesidades de todos y de todas. Hablabas de retos. ¿Cuáles son algunos de estos retos a los que nos enfrentamos de cara a la construcción de ciudades o espacios socialmente sostenibles? Sobre todo el mayor reto, en mi opinión, es que hemos diseñado ciudades dirigidas hacia los vehículos. Son coches los que predominan en la ciudad, no solamente en lo que se refiere al por dónde pasan, ¿no? Lo que tiene que ver con el tránsito, los vehículos que están en tránsito, sino todo el espacio que dedicamos a los coches aparcados, por ejemplo. Este es uno de los grandes problemas. Cuando hacemos estudios sobre espacio, algo que llama mucho la atención es que las familias, incluso las familias con niños, demandan más parking, demandan más aparcamiento. Lo que sucede en realidad es que tenemos muy poco espacio que sea realmente habitable. Es decir, tenemos espacio que está ocupado por los edificios, lógicamente, por los comercios, por etcétera, etcétera, y después mucho espacio habitado por coches. En el modelo de ciudad más contemporáneo, más reciente, además, la ya escasa disponibilidad de espacio público tiende a la privatización y a la comercialización. Incluso ahora en los últimos diseños urbanos que tenemos son grandes espacios abiertos donde ya se prevé que se puedan incluir una serie de mercadillos, una terraza estupenda y maravillosa donde va a haber un montón de consumo, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos ahora mismo ciudades diseñadas para los coches y para el consumo. Claro,
Entonces el problema, el reto aquí no es tanto que la población envejezca, sino que lo que estamos diseñando ahora mismo no se va a adecuar a las necesidades de esa población. Para mí este sería el mayor problema que tenemos ahora, más que el hecho de que sea, ya digo, este envejecimiento, el que ponga el reto sobre la mesa es que estamos diseñando espacios sin tener en cuenta quiénes los van a habitar. Pero a la vez hablábamos de cómo se piensa para los coches, ¿no? Y cómo ocupan un gran espacio, pero es que a la vez se demanda eso, decías, es lo que la gente luego quiere. Aquí lo paradójico es que, algo que yo he visto en mi investigación es que tenemos una escasa capacidad de previsión. Esto del foresight y de pensar en el futuro y en adelantarnos nos cuesta mucho, somos muy inmediatistas. En este caso, creo que esta es opinión de socióloga, y seguro que haremos socióloga / Irene, que es muy mía, pero sí que tenemos esa tendencia a querer solventar una serie de deseos muy inmediatos. En este caso, el tema de que yo quiero aparcar cerca de mi casa es muy inmediato, pero en realidad no estamos pensando en una serie de efectos negativos que tiene el hecho de que, como tú, pues tus 18 vecinos también quieren aparcar cerca de casa. También aquí lo que decía que somos muy inmediatistas es que no estamos pensando en que esta necesidad inmediata que tienes dentro de 5 años no va a ser la misma, va a cambiar. Entonces, tú ahora que tienes igual pues un bebé, deseas aparcar muy cerca de casa para no tener que pasar un espacio X con el carrito del bebé, en vez de pensar, si tuviese un espacio mucho más accesible, mucho más cómodo para poder pasar de tal manera que no fuese incómodo ir con el carrito de mi bebé, bueno, pero es que dentro de 5, 10, 15 años, ese bebé va a ser un adolescente, va a necesitar una serie de espacios, va a querer ir con la bicicleta. Y resulta que no estamos creando espacios para que esos niños, por ejemplo, vayan en esa bicicleta. Por eso digo, algunas necesidades, tal y como están planteadas ahora mismo, llegan a ser incompatibles entre sí. Y llegan a ser incompatibles entre sí porque el espacio es finito. Entonces, sí que creo que hay cuestiones, y esto lo digo a través de probablemente de un estudio que acabo de hacer, pero hay parte de este uso de las ciudades, de la demanda de los cambios en las ciudades, que tiene que ver también con una necesidad de cambio individual. Y me explico. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en las ciudades ahora mismo es que haya que poner, por ejemplo, en las aceras, que tengamos que poner una serie de volardos para que la gente no aparque. Esto ya no es un tema de la administración, esto ya es un tema individual, esto es un problema nuestro. Es decir, es verdad que las ciudades están diseñadas para los coches, es verdad que las ciudades están diseñadas para su comercialización, pero también hay una parte de responsabilidad individual, que es que, oye, las motos no se aparcan en las aceras, no puedes subirte al bordillo, no puedes aparcar pegadísimo al vado o al parking que está dirigido a personas que tienen una minusvalía, que tienen una discapacidad física. ¿Por qué? Porque les vas a impedir que puedan utilizar ese espacio. Por eso aquí decía que a veces sí que creo que existe esa especie de contradicción, y que tal vez, contradicción me refiero porque, por una parte, yo a quien le exijo, por supuesto, es a quienes diseñan la ciudad y a quien la gestionan, pero también creo que hay una responsabilidad entre quienes las habitamos. De la misma manera que este papel no se tira al suelo, te lo guardas en el bolsillo y esperas a la siguiente manzana para tirarlo. Mientras tanto, podemos pedir a la administración que nos ponga más papeleras, pero tú tienes una responsabilidad, que es la de guardar tu papel en el bolsillo. Pues aquí sucede un poco lo mismo. A mí esto sí me llama mucho la atención, porque en aquellas zonas de Madrid, por ejemplo, es la ciudad que mejor conozco, donde menos espacio hay para los peatones, a la vez se producen una serie de comportamientos por parte de los dueños de los vehículos que están reduciendo más todavía ese espacio que tienen los peatones, y que en el caso de las personas mayores, sobre todo las de edad muy avanzada, que tienen no solamente un mayor problema en la movilidad, sino incluso visualmente pueden tener otra perspectiva, por ejemplo, de las distancias, ¿no? Cuestiones de este tipo. Que tú aparques mal puede tener un resultado muy, muy negativo en el día a día de estas personas. Creo que de eso no somos conscientes. Es decir, no creo que las personas lo hagan con maldad absoluta, no. Creo que no nos damos cuenta porque tenemos quizá una ausencia hablamos de educación vial, probablemente esto también sea parte de la educación vial, pero creo que eso nos falta.
estaría también relacionado con ese cortoplacismo del que hablabas, pero con una inmediatez más inmediata de yo ahora lo que quiero es aparcar aquí. Exacto. Porque al final es cierto que ahora soy conductor, pero cuando me bajo del coche soy peatón. Exactamente, tenemos esa, quizá ya digo que a veces lo que nos falta, tanto en este aspecto como en otros que tienen que ver con simplemente la situación de que en la sociedad hay personas que son más frágiles que otras y que tienen mayores vulnerabilidades que otras. Sí que creo que nos falta ese ejercicio de empatía. Creo que bueno, pues nos falta por diferentes motivos, ¿no? Tampoco esto es vamos a culpabilizar y pero bueno, sí que creo que nos falta. Y que efectivamente tiene que ver con esa inmediatez y que muchas veces bueno, pues te encuentras en personas discursos un tanto contradictorios, porque la misma persona que aparca en la puerta del colegio a la hora de la entrada y la salida de los niños es la misma persona que protesta de que haya mucho atasco a la entrada y a la salida del parque de los niños, pero luego a todos nos cuesta aparcar una manzana más allá o decidir, bueno, pues no sé, realizar otro tipo de movilidad dentro de la ciudad. Cuando hablabas también de esta inmediatez y del corto plazo y de cómo a veces no miramos un poco más allá, estaba pensando que también o lo relacionaba yo con la no mirada que hacemos hacia la vejez, ¿no? Que parece que es algo ajeno, cuando en realidad si tenemos éxito biológico es donde deberíamos llegar. Yo lo digo tal cual, la vejez es la mejor de las alternativas posibles, o sea, o envejecemos o morimos. Sí. Eso es así, tal cual. Aquí tenemos, la reflexión en realidad es muy interesante, a mí me apasiona, ¿no?, esa reflexión. Rechazamos la vejez y todo lo que significa la vejez. Entonces, claro, incluso no solamente somos edadistas como sociedad, sino que somos edadistas con nosotros mismos. También tenemos, ¿no?, como estas restricciones con respecto a qué se puede hacer o no se puede hacer según la edad que tenemos. Claro, al final, ¿cómo vas a querer ser de un club al que ya desde el principio has denominado como perdedor? Claro, nadie quiere ser de ese grupo. A veces el hecho de que no seamos conscientes de qué necesidades existen en la vejez tiene que ver con ese rechazo, que creo que es un rechazo que parte de uno mismo, ya digo, o sea, nos cuesta mucho aceptar que nosotros envejecemos y que cada día somos más mayores que el día anterior. Entonces, como la vejez en sí, por ese proceso, entiendo desde mi perspectiva que se basa en mis estudios, ¿no?, tendemos a rechazar y tendemos a pensar siempre que da igual la edad que tengamos. Una persona, alguien mayor, siempre es alguien que tiene mínimo 5 años más que nosotros. Entonces, desde esa distancia, ahí entramos también en esa falta de empatía, ¿no? Nos cuesta mucho y a veces esto me llamó mucho la atención cuando hacía mi tesis doctoral, ¿no? Y lo que luego saqué en el libro, que es que personas mayores que realmente estaban ya en una situación eran ya muy mayores, pero cuando incluso reconocían que necesitaban hacer cambios en su vivienda, te decían, bueno, pero dentro de X años más, el año que viene, porque al final, para ellos, para ellas, el hacer una serie de obras dentro de su vivienda era reconocer que no eran capaces de levantar la pierna para meterse en la bañera, que ya era muy arriesgado porque su capacidad de movilidad era otra, en fin, cosas de este tipo. Y esto lo aplicamos un poco a todo. Es decir, tenemos ese edadismo interno y por otra parte vivimos en una sociedad que enfatiza o que idealiza y romantiza lo que es la juventud, que a veces, pues bueno, o sea, si pensamos en la adolescencia, pues es una etapa horrible. O sea, pero tendemos, sin embargo, hay una Mercedes Jones, es una socióloga argentina, en una conversación dijo una vez, me llamó muchísima atención, pero dijo, somos una sociedad muy edadista que ensalza la belleza de la juventud y que sin embargo después despreciamos a nuestros jóvenes. Y es verdad, tenemos esa paradoja en el que la juventud se ensalza, los jóvenes se desprecian y con la vejez pues jugamos un poco a dobles, ni vejez ni personas mayores, no nos gusta nada de ello. El caso es que, bueno, pues en definitiva tendemos a diseñar las sociedades en todos sus aspectos más orientados a un ideal de juventud que además ni siquiera es esa idea que tenemos de juventud es real.
O sea, también estamos pensando en una juventud muy determinada, súper atlética, todos con coches, todos con un horario muy determinado y muy asociado a un determinado rol laboral, etcétera, etcétera. Y claro, el caso es que ese diseño no funciona en otros ámbitos, no funciona en las ciudades y sin embargo, bueno, pues nos resistimos. En todo ese contexto, evidentemente, los niños, los adolescentes y las personas mayores son las que se quedan más olvidadas. Porque tampoco pensamos que a determinadas edades y en determinadas etapas vitales tenemos una mayor dependencia del espacio que tenemos a otras. No a lo largo de todo el ciclo de vida tenemos quizá la misma significatividad del espacio para nosotros puede ser identidad espacial, etcétera, etcétera, pero no para todos a lo largo de toda nuestra vida tiene el mismo impacto la calidad del espacio público que tenemos. Y con todo esto, ¿estamos preparados para abordar estos retos que decíamos que se vienen en una sociedad donde cada vez habrá población de mayor edad y más mezcla de generaciones? Pues a mí me encantaría decir que sí, pero creo que no. No estamos preparados, pero no estamos preparados mientras no cambiemos el marco discursivo. Porque incluso determinados planteamientos que ahora mismo están sobre la mesa, ¿no? Y que no dejan de ser eslogans así muy catchys. La ciudad de los 15 minutos. Si la ciudad de los 15 minutos puede ser muy estupendo, pero la ciudad de los 15 minutos per se no es una ciudad más accesible. No me estás hablando de cómo son esos espacios públicos, no me estás hablando de si existen o no existen relaciones intergeneracionales. Me puedes hablar de una ciudad en la que haya vías ciclistas y todo esté conectado en bicicleta. Ya, bueno, es que no todo el mundo puede montar en bicicleta. O sea, y esto que es tan básico, bueno, pues es que a veces cuando tienes poco espacio y tú montas tu vía de bicicletas y montas la vía de los peatones, ¿qué pasa, por ejemplo, por dónde corretean los niños en esas calles? ¿Dónde vas tú con tu carrito? La señora que va en silla de ruedas, ¿por qué camino va? O sea, al final son cuestiones que son un poco más simplistas, ¿no? Ese tipo de soluciones a veces me parece que son un tanto ingenieriles, en el sentido de esto va en este camino, esto es A, esto es B, esto es C. Y la vida social al final es mucho más compleja que eso. Tal y como estamos diseñando todo ahora, e incluso las soluciones que se están planteando, ninguna de ellas pasa por plantear, por ejemplo, ideas de qué es un vecindario para toda la vida, qué son los vecindarios intergeneracionales, qué son los vecindarios o los espacios públicos que pongan el foco en las interacciones sociales. Para mí todo eso es lo que ahora mismo está faltando. Por eso digo que bueno, me encantaría decir otra cosa, pero creo que ahora mismo no estamos preparados, porque incluso cuando ponemos el foco en que evidentemente una ciudad, un barrio no puede ser una isla de calor, o sea, eso es evidente, es como un mínimo, pero en las soluciones tampoco se están planteando esas otras alternativas que integren, aunque entre las elecciones, por favor, que no estemos en islas de calor y luego ya vemos cómo solucionamos todo lo demás. Pero en realidad las dinámicas que estamos viendo en las grandes ciudades no necesariamente van en la línea adecuada. Esto no quiere decir que no haya buenas dinámicas que se están realizando, que no haya buenas experiencias, pero fíjate que la tristeza es experiencias, es decir, no estamos hablando de un modelo, sino que estamos hablando de experiencias que resulta que en una determinada ciudad, pues en Barcelona o en Bilbao o en tal, funcionan. Y hay cosas en Valencia de repente que están haciendo sobre un edificio intergeneracional chulísimas, pero no dejan de ser experiencias. Es decir, no hemos llegado a superar esa visión y no hemos llegado a ir a un modelo. Lo curioso es que cuando nos referimos a otro tipo de cuestiones generalmente relacionadas con coches, ahí hablamos de modelo. Pero cuando estamos hablando de lo social, experiencias, casos, buenas prácticas, no superamos nunca esa dimensión. Entonces, ahora mismo tenemos buenas experiencias, hay lugares en los que mirar, en España y en otros lugares del mundo, pero bueno, también hay que remarcar, en España también a veces hacemos cosas bien, pero no llegan ahora mismo a ser más que pequeñas experiencias que no llegan a constituir un modelo que podamos replicar en el resto de ciudades y pueblos. Pero si le ves el potencial extrapolable. Veo potencial extrapolable y veo también que hay cada vez más personas que tienen ciertas sensibilidades que es importante. Yo sí que remarcaría la cuestión de los espacios intergeneracionales, que creo que es algo que se ha olvidado y que incluso en esos diseños que hacemos más accesibles y demás tendemos a seguir separando, ¿no? Este rinconcito es el de los niños más pequeños, este otro es el de los...
Y no digo que sea fácil superar esa visión, pero modelos, o sea, tenemos ejemplos, se puede hacer, pero nos cuesta mucho. También es verdad que a veces incluso el problema está más allá. Bueno, pues yo en mi experiencia como investigadora recuerdo algunos lugares en los que se ha gastado dinero y muy buena intención, independientemente de quién lo hiciese, quién no lo hiciese, buena intención, y de repente te ponían ahí a los pobres niños de 0 a 3 años bajo una solana horrorosa, sin un solo árbol. Pues eso no va a funcionar. Unos determinados bancos que son de granito, al sol, etcétera, etcétera, pues eso no va a funcionar, ¿no? A veces, por eso ya digo que nos falta quizá una visión no solamente de la intergeneracionalidad de los espacios, sino de cuál es el uso que se hace y se necesita de los espacios. En conclusión, creo que hay potencialidad, pero que ahora mismo predomina otra visión que se aleja bastante de lo que necesitamos. Es curioso, ¿no? Porque durante la pandemia sí que se ha puesto en el centro y se ha comenzado a hablar de los cuidados de una manera diferente, ¿no? Y sí que somos conscientes de que son más necesarios cuantos más frágiles somos. Y además se suma esto que la COVID tuvo un impacto especialmente fuerte sobre las personas mayores. Pero, ¿ha supuesto todo esto algún cambio real? ¿Es el bienestar de las personas mayores una preocupación que se vea reflejada en las políticas locales? Pues la respuesta corta es no. ¿Por qué? Porque es verdad que la pandemia, esto es algo realmente resulta extraordinario, incluso en clave sociológica, porque es un tiempo en el que todos vivimos aterrorizados, realmente fue así, sí. En el que tuvimos la capacidad, quizás esa capacidad de empatía, ¿no? Incluso creo que desde determinadas perspectivas, yo que, bueno, pues una de mis expertise es el tema de la vivienda, vulnerabilidad residencial, de repente como que nos dimos cuenta en general de lo importante que es el salir a la calle. Quizá creo que en ese momento conseguimos empatizar con esas personas que por problemas de accesibilidad nunca pueden salir a la calle y están encerrados en sus casas a día de hoy. Creo que nos dimos cuenta de la importancia de tener luz, de tener espacio, etcétera, etcétera, dentro de nuestras viviendas. Creo que en ese momento nos dolía a todos, ¿no? Cuando veíamos el número de muertes, cuando veíamos el número de muertos aumentando, creo que a todos se nos abrían las carnes. Sin embargo, bueno, pues yo me voy a referir a Madrid, que es el caso que conozco mejor. Más de 7.000 personas murieron en residencias sin asistencia médica. No todas ellas con COVID, además, sino que es personas a las que se les negó un derecho básico. Es decir, a veces hablamos, ¿no? Hablamos de derechos. El colectivo al que se le han negado los derechos ha sido las personas mayores en residencia en el contexto de la COVID. Y sobre esto no ha cambiado absolutamente nada. No solamente se nos ha olvidado a todos. O sea, no se ha buscado ningún tipo de responsabilidad. No han cambiado las situaciones en las residencias. Yo sigo yendo a residencias, las situaciones no han cambiado. Se siguen dando situaciones y en las residencias trabajan personas maravillosas, pero también trabajan personas que quizá no están preparadas psicológicamente para trabajar en un entorno que es muy estresante. Esto no ha cambiado absolutamente nada. Se nos ha olvidado por completo. No hay tampoco, si miramos las líneas de cualquier partido político, todo se ha olvidado. Hablamos de la desinstitucionalización, que es una cosa, pero la desinstitucionalización, primero, no siempre es posible, pero además, cuando hablamos de la desinstitucionalización, no estamos hablando del grave problema que significa. O sea, quiero decir, son cuestiones distintas. No nos hemos fijado en qué es lo que está sucediendo con las personas mayores o con las personas institucionalizadas, por poner un ejemplo. En otro tipo de aspectos, sinceramente, hemos visto este año que ha sido, la verdad es que desde 2020 todo es una sorpresa, no sabemos qué puede pasar. Pero bueno, pues recientemente vimos a un señor muy mayor, llevado por Vox para hacer un nuevo gobierno, en fin. El caso en realidad da igual. La situación es que se han visto los comentarios más edadistas habidos y por haber en ese momento. Es decir, que cuando la gente se mete con determinada persona por haberse comprado una niña en otro país, de repente con lo que se meten es con que es vieja. No, la cuestión no está aquí. Entonces seguimos siendo una sociedad muy edadista. Además, sorprende mucho que puedan utilizarse determinados argumentos y otros no. Es decir,
tenemos sensibilidad hacia determinadas cosas y sabemos que determinados insultos son feos y no está bien decirlos en público, y sin embargo decirle a alguien viejo en sentido negativo, yo lo utilizo, yo a veces hablo de... porque me parece que hay que reivindicar la palabra viejo. Claro, cuando tú dices que por ser viejo deberían quitarle el derecho a votar, que son cosas que he visto publicadas por gente con 80.000 seguidores en Twitter, etcétera, etcétera, oye, a mí me sorprende porque nadie le dice nada, a nadie le contesta, a nadie le rechina ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pongo ejemplos muy concretos para intentar contextualizar que somos una sociedad muy edadista y que realmente parecía que esto de, bueno, que la pandemia podría habernos dado la oportunidad de tener una mayor sensibilidad y una mayor conciencia de la realidad a la que se enfrentan las personas mayores, y creo que no nos la ha dado. Creo que ahí suspendemos, vamos a septiembre y probablemente, vamos, no digo lo que tengamos que repetir, pero vamos muy mal. Y ya digo, algo que me sorprende es que en realidad ningún partido político, salvo plataformas muy concretas o sectores de la sociedad que han sido más, que siempre han tenido igual una sensibilidad mayor con las personas mayores y con las personas en esa situación de vulnerabilidad en la que dependen por completo del Estado, de una institución, etcétera, etcétera. Quitando esos colectivos, creo que en general no hay en ningún programa encontramos alusiones directas y efectivas acerca de esta cuestión. En el otro lado, porque otra de las cosas que se vio en la pandemia era la dificultad de la conciliación para el cuidado de los hijos, a pesar de que estábamos todos en casa, ¿no? Que también es paradójico. ¿Por ese lado la infancia estaría protegida desde la política local o...? A mí me cuesta dar tantas negativas, pero diría que no. De hecho, cuando analizamos, por ejemplo, refiero a un par de trabajos recientes, cuando analizamos cómo son los presupuestos generales del Estado en clave de infancia, lo que vemos es que los niños siempre son comprendidos como una extensión de los padres, y los padres y madres no pertenecen a las empresas. Entonces, al final, seguimos teniendo una serie de unos horarios laborales totalmente imposibles. Hemos visto además, y esto resulta también paradójico, hemos visto que funcionábamos trabajando desde casa con todas las matizaciones, y sin embargo hay ya pocas empresas que permitan el teletrabajo. Empresas que sí que podrían permitir que sus trabajadores eligiesen y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que en España tenemos una cultura muy presentista. Lo que sucede con los niños, niñas y adolescentes es que tienden a considerarse, bueno, pues como eso, hacemos políticas para la familia, que no digo que esté mal, no digo que no sea necesario, pero hacemos pocas políticas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Entonces incluso pues tenemos esa confusión entre lo que sería la necesidad de conciliación de los padres y madres, que evidentemente es necesaria, que una parte necesitan psicológicamente poder conciliar. A veces decimos conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? Y la personal, que es que esas personas también necesitan tiempo propio, y además que al final están sumamente, si nos fuésemos a la perspectiva economicista, es que una persona que está contenta, que tiene a sus niños y a sus padres en situación de bien cuidados, etcétera, etcétera, va a trabajar más, va a trabajar mejor, pero tampoco se plantea desde ese punto de vista. Ya digo, por una parte tenemos sí que se intentan proclamar o poner una serie de medidas dirigidas a esa conciliación, pero por otra no hacemos tantas políticas dirigidas, no sé si llamarlo conciliación, pero de los niños. En un reciente estudio que entregué la semana pasada, lo que me encontraba era que los niños están agobiadísimos, porque esa necesidad de conciliación se transforma para ellos en que tienen una serie de actividades extraescolares, o sea, los niños están agotados. Entonces al final decían, si me gusta mucho el baloncesto y el voleibol y la flauta travesera, pues que estoy cansado, es que voy corriendo de un lado para otro. Entonces la concepción de ciudadanía, si antes decía que los derechos humanos se han pasado totalmente por alto en el caso de las personas mayores en residencia durante la pandemia, en el caso de los niños, los parámetros de la ciudadanía, no solamente el hecho, vale, un niño no puede votar porque no tiene 18 años, pero lo que serían otro tipo de derechos cívicos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, tampoco se están cumpliendo.
y concretamente no se les está preguntando a los niños, por ejemplo, pues oye, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Cómo? Y entiendo que los niños tienen que estar cuidados, etcétera, etcétera, pero también creo que hemos hecho en esa sociedad de la prisa, ¿no? Y en estas ciudades dirigidas a todo, para mí todo está muy, muy conectado. Lo que hemos hecho es extender esta idea hacia los niños, es decir, todos tenemos que ser productivos todo el tiempo. Y en el caso de los niños también, entonces tenemos esto de que no va a estar ahí delante de la PlayStation perdiendo el tiempo. Bueno, igual la PlayStation no es el mejor ejemplo del mundo, pero la alternativa es que el niño esté aprendiendo 3 idiomas y aprendiendo a tocar el violín o, insisto, la flauta travesera. Sí que a lo mejor al niño no hace falta, a lo mejor el niño lo que necesita es estar un poco tirado mirando al techo, que también está bien. Sí, al final también cuando hay que correr tanto, si volvemos a lo de los coches, entiendes esa necesidad de poder aparcar en la puerta constantemente, ¿no? Exacto, al final vemos que es un círculo concéntrico, todo está relacionado con todo, entonces necesitamos cambiar las ciudades, pero también necesitamos cambiar la manera de entenderlas y la manera de vivir en ellas, y para esto pues entran en juego diferentes aspectos que tienen que ver, pues por supuesto, desde los comportamientos más individuales al planteamiento de las políticas públicas. Yendo de un poco de lo general a lo particular, el elemento clave de configuración de la ciudad es la vivienda, que también la nombrábamos cuando hablábamos de la pandemia, ¿no? No hablando de estructura y de utilidad individual, sino en relación al espacio en el que se integra el barrio. ¿Cómo debemos pensar estos espacios abiertos, espacios de encuentro, para que realmente faciliten la creación de comunidad? A mí, en mi investigación, algo que me llama mucho la atención y que creo que es relativamente sencillo tiene que ver con la conservación de los espacios y con que realmente se diseñen espacios con una accesibilidad universal. A veces ves que han hecho una rampa, la rampa tiene una inclinación que es para ir echando carreras con la silla de ruedas. No puede ser. Entonces, en ese sentido tenemos que ser un poco más críticos. Más críticos probablemente no tenemos el conocimiento del público general pero ese tipo de cuestiones tendrían que estar mejor controladas. Y por otra parte, ya digo que hay cuestiones que tienen que ver con el uso posible de los espacios, es decir, las personas mayores a veces se quedan en el interior de sus casas porque no pueden bajar a la calle, bien por cuestiones relacionadas directamente con el edificio, como la accesibilidad, que no tengan ascensor, etcétera, etcétera, y porque a veces llegar hasta la farmacia que está en la esquina se convierte en una prueba de obstáculos, porque los baldosines de la calle están levantados, porque de repente este árbol lo han dejado partido de esta determinada manera, no lo han arreglado, aquí no han recortado los setos y entonces por aquí yo no quepo, ya me tengo que bajar de la acera, me parece que a veces son cuestiones que son relativamente simples de solucionar y que tienen que ver con una mayor conservación de los espacios. Salvando eso, y nos meteríamos ya en un tema que seguro que nos da para otra sesión, tendríamos que intentar pensar de nuevo cuáles son los usos que hacemos de los espacios, es decir, necesitamos más espacios intermedios en el sentido de pues necesitamos bancos, necesitamos espacios en los que pararnos a descansar, necesitamos árboles que nos cobijen y que bajen las temperaturas. El tema de las infraestructuras verdes en la ciudad son claves también para hacer estos espacios intergeneracionales y para hacer que todos podamos relacionarnos en el entorno. Pero antes de que podamos llegar allí, incluso, ya digo que hay cuestiones que son en principio o aparentemente sencillas y que tienen que ver con cuestiones de accesibilidad básicas que ahora mismo no se cumplen, que se supone que Madrid es una ciudad amigable con las mayores. No, no lo es. Buenos Aires es una ciudad amigable con los mayores. No lo es. Tendremos unos diseños, estamos teniendo unos mínimos excesivamente bajos y en lo que resulta es que al final pues no podemos darles esa calidad de los espacios a las personas que los necesitan. Hay barrios que simplemente, más allá de la edad, de nuestras condiciones físicas, no son agradables para estar. Entonces creo que ese también sería un poco como el clic que nos debería saltar a todos. ¿Me apetece estar en este barrio? ¿Me apetece sentarme en este banco? ¿Me apetece pararme aquí a conversar? Si la respuesta es que no, oye, es que es un barrio en el que hay que trabajar una serie de cosas.
porque a veces tiene más que ver con lo que es la configuración del espacio físico que con otro tipo de cuestiones más subjetivas que a veces ponemos sobre la mesa y no son reales. Para terminar, una de estas experiencias que deberíamos empezar a copiar y que podrían ir construyendo modelo de una sociedad más sostenible y una ciudad más amigable con las distintas generaciones. Buena y difícil pregunta. Pues el problema que veo aquí para poder darte una solución, una respuesta única, es que yo, que igual soy muy crítica, veo trocitos que me gustan de distintos lugares, pero no veo que se apliquen, a todos les veo una serie de problemas, entonces no me atrevo a enarbolar la bandera de ninguna de estas experiencias concretas. Sí que destacaría la cuestión de en algunos lugares se está priorizando el espacio peatonal frente al espacio de los coches, incluso las experiencias que tienen que ver con la reducción de emisiones en los centros de las ciudades, incluso la peatonalización durante días determinados de la semana, que no suponen un coste para la ciudad y que lo único que te hacen es redireccionar el tráfico, ya serían experiencias en positivo. Todas las que tienen que ver con los caminos seguros al cole, que lo que hacen es enfatizar que los niños vayan caminando, no se les lleve con el coche y demás, sería otra cuestión interesante. Y todo esto del camino seguro al cole, tenemos experiencias pues en Madrid, en Bilbao. Bilbao es ejemplo para muchas cosas. En Barcelona también se han hecho cosas muy interesantes. Barcelona ha hecho realmente cuestiones muy interesantes en tema de urbanismo, pero sí que diría que hay que tener una visión a veces un poco más comprensiva, en el sentido de, bueno, hemos visto que esto funciona aquí, esto funciona aquí, esto funciona aquí, vamos a ver cómo hacemos una mezcla con todo esto, lo analizamos bien, lo adaptamos a las condiciones específicas de esta ciudad, a su idiosincrasia, etcétera, etcétera, y vemos cómo puede funcionar. Porque también las soluciones tienen que estar adecuadas y adaptadas a la población que reside. Entonces, bueno, lo dejaría ahí. Muy bien, pues Irene Lebrusan, muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotras. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Gracias. Has escuchado Conversamos, un podcast de la revista Documentación Social. Puedes escucharnos y suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify y YouTube.